Buenas noches, Andrés. Buenas noches, señores televidentes. Bueno, después de la charla y escucharlo al ministro de Seguridad, tenemos una especie de diagnóstico bastante amplio de lo que ocurre, el mapa del delito aquí en Salta. Nosotros tenemos un video preparado del tema de la droga, especialmente la marihuana, en su realidad en el conurbano bonaerense. Yo le pediría al señor director que pongamos el aire del video y después haremos un comentario sobre el tema. Buenas noches, estamos en El Espejo y el programa de hoy se titula Falopa para todos y todas. ¿Por qué? Porque el narcotráfico ha sido política de Estado en Argentina y la drogadependencia, como la inseguridad, es política de Estado, porque de no haber sido que el Estado haya impulsado esto, no hubiera existido en la Argentina. Hace apenas algunos años, allá por 1986, 87, discutía con algunas personas, y lo decía en algunos programas de radio, que la Argentina se transformaba en un país de consumo. Me decían que estaba loco, que la Argentina ya es solamente un país de tránsito, pero ya se veía venir. La situación de la asistencia de personas es mucho menor que la cantidad de lugares de venta de drogas. Sí, porque convengamos que hay drogas para todos y todas, depende el barrio donde vivan, depende el poder adquisitivo de la gente de la zona. Esto se acomoda, el negocio se acomoda de acuerdo a la necesidad del lugar. Y nos encontramos con que desde el gobierno nacional la idea política es cerrar los espacios de asistencia, los privados y los públicos, ¿no? Como una política de Estado para permitir que en reducción de daños sea la única respuesta para la asistencia de personas con problemas de adicción, ¿no? Ellos hablan del adicto problemático refiriéndose a la última etapa de la adicción, pero en realidad el problema de la enfermedad comienza mucho antes, casi al principio del consumo de las drogas, así que hay todo un espacio de tiempo en el que el consumidor de drogas no es asistido, no es advertido de lo que le puede suceder, ¿no? Es más, a través de programas que uno conoce en televisión, sobre todo en la televisión abierta, que son programas que tienen alguna vinculación con el gobierno nacional, se difunde que las drogas son inocuas, ¿no? Que no hacen nada. Se veía los otros días en un programa de televisión y me agarró un ataque delante del televisor, porque en realidad trataban de demostrar que vos lo que estaba diciendo era un invento tuyo, que no tenía asidero lo que estaba diciendo. En realidad no es importante lo que intenten decir. Para mí lo más importante es poder informar y poder crear en quien escucha la duda, y a partir de ahí que él solo vaya a buscar en internet la respuesta de un lado y la respuesta del otro y después tome sus propias decisiones. Es decir, cuando yo a un consumidor de drogas le digo que la marihuana es creadora de paranoicos, psicóticos y esquizofrénicos, y que yendo a internet puede buscar daños psiquiátricos del cannabis, la persona empieza a tener una postura distinta. ¿Será así? ¿Será cierto? Porque la información que tiene, que es inocua, que es medicinal, que cura todo. Una vez en alguna conferencia con adolescentes, alguno arriesgó a decir que la marihuana cura el cáncer, ¿no? Entonces le pregunté si había oído hablar de Bob Marley. Me dijo, sí, el rey de la paz y el amor. El rey de la paz y el amor murió de cáncer y se consumió toda la marihuana que encontró a lo largo de su vida. Por lo tanto, esa es una pauta clara de que la marihuana no cura, en realidad no cura nada. Lo que hace es adormecer. Al contrario, tiene muchísimas propiedades cancerígenas. En particular lo que tiene es la capacidad de adormecer los problemas físicos y los problemas emocionales, ¿no? Y destroza el cerebro en 70.000 partes. Lo que hace es ir separando el hipocampo del cerebro. En el hipocampo es donde se produce los distintos neurotransmisores, y al carecer de dopamina, lo que le sucede es que la persona se convierte en un psicótico, que es lo que vemos
en personas que ya tienen un tiempo prolongado de exposición al consumo de la marihuana, que tienen reacciones propias de un homicida. Que, si miramos un poco en la historia del mundo, nos acordamos de los Hayashin. Los Hayashin eran asesinos, de allí viene la palabra asesino, que cometían estos actos bajo los efectos de la marihuana. Mirá qué dato interesante, ¿no? Utilizaban la marihuana para asesinar. No sabía. El inconveniente que tienen los jóvenes es que están engañados por una idea política liberalizadora de drogas, que obviamente no es nacida en el seno del gobierno nacional, sino que el gobierno nacional es parte de un trabajo latinoamericano llevado adelante por George Soros para quedarse con la comercialización de estos productos, de los productos que hoy son prohibidos. Sí, es el gran difusor, fue precisamente quien le impuso al Uruguay, al presidente de Uruguay, legalizar la marihuana a cambio de bajarle la calificación de país. De riesgo país. Claro. Y a cambio de eso, el presidente del Uruguay, que no es tan bueno como muchos creen, aceptó liberalizar la marihuana. 9 de cada 10 niños que tienen causa penal tienen una alta exposición a las drogas. Esto lo dicen los juzgados de menores. Hay que pensar que Aníbal Fernández sostenía a rajatabla, siendo ministro del Interior, que el consumo de drogas no tenía nada que ver con el delito, ¿no? En realidad, Aníbal Fernández es una persona que ha tratado de imponer una idea no propia y se ha convertido tal vez en una de las personas que tienen sobre sus hombros la responsabilidad de 100.000 muertos a lo largo de estos 10 años. O sea, lo que ha traído la liberalización de hecho de las drogas, que ha venido de la mano de Aníbal Fernández y sus ideas liberalizadoras, ha hecho que 100.000 personas pierdan la vida a lo largo y a lo ancho del país, por sobredosis, por accidentes automovilísticos, por enfrentamientos con personas que están entrando el auto a su casa, por guerra entre bandas. Es decir, si sumamos todo eso, vamos a tener alrededor de 100.000 muertos en Argentina producidos por el consumo de las drogas, ¿no? Sí, y acá un punto especial, en particular hablo de la inocente marihuana, que provoca severos daños a nivel cerebral en los jóvenes, en los cerebros que todavía no están, no han crecido, no han llegado a la totalidad de su formación. El psicópata goza haciendo daño. Bueno, y a la decisión política del gobierno nacional de liberalizar las drogas, porque en realidad, estén libres o no, hacen el mismo daño a nivel cerebral. Lo que sucede es que al tener las drogas al alcance de la mano, son muchos más los pibes que lamentablemente van a tener secuelas severas por el resto de su vida, producto del consumo de estas sustancias. Con Javier, ¿no? Bueno, ahí veíamos a Izaguirre, ¿no? Lo que decía de la marihuana. Javier, realmente recordaba yo las expresiones del juez Zaffaroni diciendo que se podía plantar tranquilamente en la maceta de los balcones de las casas. Claro, bueno, es la parte anecdótica y la parte teatral en la cual estamos inmersos. Pero mientras todas estas cosas ocurren, mientras nuestra juventud y nuestra población se distrae, en el sur argentino y ya a mediados de nuestra geografía, como Neuquén, ocurren otras cosas que son la rapiña, no de fondos buitres, sino directamente de nuestro territorio, por los distintos estados que necesitan instalarse en esta geografía. El caso de China, que en estos momentos, en los acuerdos que realizaron en su última visita, se instalan en 200 hectáreas en la provincia de Neuquén, a un eventual uso militar que no se sabe de qué se trata, con una jurisdicción para cualquier controversia en Londres. O sea que vemos que, un poco con un artículo escrito en julio, en el que poníamos de manifiesto toda esta situación, pero como
pero sin la venia inglesa, China realmente no se iba a instalar acá. Pero cuando hablamos de 200 hectáreas como un campo militar directamente... Y es un acuerdo, el tema de acuerdos internacionales fue inaugurado en el año 1990, en febrero de 1990, con el famoso Acuerdo de Madrid, como consecuencia de la Guerra de Malvinas, que se denominan acuerdos y no tratados, porque no son aprobados todavía por el Congreso. El Acuerdo de Madrid de 1990, de febrero de 1990, nunca fue aprobado por el Congreso de la Nación. En este caso también es lo mismo. Son acuerdos que realiza el Poder Ejecutivo, en este caso... Sin que pase por el Congreso, claro. Entre la Presidente Cristina Fernández y Jinping, en el cual le otorga al Estado chino 200 hectáreas para uso exclusivo del Estado chino bajo una aparente estación espacial de exploración lunar, en lo que se llama la Bajada del Agrio, en Neuquén, en la que en esta geografía rige exclusivamente la justicia china, el personal es chino, existen militares chinos, o sea que son virtuales países dentro de nuestro propio país. Todo esto ocurre, todo esto funciona y realmente lo que nos decía Izaguirre recién, nosotros o el resto del país se trata de imponerlos en una nebulosa producto de, en este caso, marihuana, y en algunos programas venideros iremos tocando el tema con los distintos tipos de drogas para tener un panorama completo de la soporización del pueblo argentino, ¿no? Estamos sometidos casi a una narcotización permanente para no darnos cuenta de estas cosas importantes que pasan, de verdad. Por eso, narcotización a través de los medios de información, narcotización a través de la efemeridad y la coyuntura política en la cual estamos inmersos, pero hay un país real que se nos está yendo entre las manos y cuando nos demos cuenta va a ser absolutamente demasiado tarde. Javier, muchas gracias, ¿no? Porque es un informe realmente que nos pone, a ver, en conocimiento de algo que vos venís ya hace varios años dando a conocer y que la política no lo pone arriba de la mesa, porque al final los políticos, cuando llega el momento de recibir al premier chino, se reduce todo a una cuestión casi protocolar. Y estos temas puntuales, concretos, estamos hablando de 200 hectáreas bajo gobierno chino, bajo leyes chinas, en el sur argentino, nadie dice nada, ¿no? Es como que, bueno, estamos casi ya totalmente sometidos al arbitrio, no sabemos de quién. Bueno, por lo menos mientras nosotros tengamos la oportunidad, seguiremos hablando de lo que no es políticamente correcto. Javier, muchas gracias.